Sea su santo nombre. Se acerca el día en que se festeja a la mamá. La mamá que es tan importante dentro del hogar. Una piedra escogida por el Señor, amén. Que el Señor trabaja en nosotros mucho, porque nosotros necesitamos mucho la alianza del Señor. Aleluya. Entonces el día de hoy vamos a traer un tema referente a la mujer. Cómo Dios ha usado a las mujeres en el transcurso de la historia bíblica, en el transcurso del pueblo judío y aún en el Nuevo Testamento. Hubieron muchas mujeres que intervinieron en la obra de Dios, que Dios usó grandemente y quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. Pues hoy vamos a ver algunos pasajes bíblicos importantes y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 31. Como sabemos, Proverbios habla mucho, trae varios versículos acerca de la mujer virtuosa y trae varios puntos importantes dentro de lo que es el carácter de la mujer virtuosa. Hoy solamente vamos a tocar algunos. Proverbios 31, del 25 al 28. Y me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la bendita palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. Proverbios capítulo 31, versículos del 25 al 28. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, hablando acerca de la mujer virtuosa, fuerza y honor son su vestidura. Y mire qué combinación tan importante. Mujeres fuertes y mujeres con honor. ¿Cuántas mujeres fuertes y con honor hay aquí? Amén. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Algunas sufrimos de lo que va a venir y nos entristecemos o nos desesperamos. Pero la mujer que tiene fe confía en el Señor. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y ¿cómo la llaman? ¿Y su marido qué hace? También la alaba. Vamos a orar y a pedirle al Señor su guianza. Bendito Dios, te damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente en tu presencia. Es un gozo, Señor, cada vez que venimos a buscar tu rostro, cada vez que venimos a alabarte, a escuchar palabra, a reunirnos como pueblo tuyo, Señor. Es alegría, es un gozo en el corazón, Señor. En ti encontramos, mi Señor, la ayuda que necesitamos como mujeres, Señor, creadas a tu imagen y semejanza. Te doy gloria y honra, Señor, y así te ruego, Padre, que tú obres. Pongo, Señor, en tus manos, Señor, este momento, rogando que sea tu Espíritu Santo bendiciendo tu pueblo y dándome a mí la bendición para hablar tu palabra debidamente, Padre. Así te damos las gracias y que la gloria y la honra siempre sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos, amén. Tome su lugar, por favor. Vimos aquí algunas características de lo que es la mujer virtuosa. Es una mujer fuerte, es una mujer que tiene un carácter honroso, es una mujer que abre su boca con sabiduría, es una mujer misericordiosa. Dice que la ley de clemencia está en su lengua y dice que es una mujer que medita, que considera los caminos de su casa, que no come el pan de balde. Entonces, la mujer virtuosa es una mujer llena de fe, es una mujer llena de esperanza, es una mujer trabajadora, es una mujer que tiene su fuerza en Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan de la manera tan especial en que Dios creó a la mujer. Dios hizo a la mujer de la parte más profunda del ser de Adán para que tuviera una relación íntima con Adán y para que tuvieran ese complemento juntos como
varón y hembra, unidos por el Señor. Por lo cual tiene que haber una inseparable unidad dentro del matrimonio, ya que no solo es la ayuda idónea del hombre, sino también su complemento, que es esencial para la perfección del ser del varón. El varón no puede estar completo, estar perfecto sin la ayuda de la mujer, sin una compañera a su lado. El Señor así lo estimuló, así lo estableció en su palabra. Cuando hizo la creación dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea para hacer su complemento. En el comentario de Matthew Henry, que es un comentario muy importante, fíjese lo que hizo acerca de la creación de la mujer. Hizo un comentario muy elocuente acerca de Eva. Dice: si el hombre es la cabeza, ella es la corona. Una corona para su esposo, la corona de la creación visible. El hombre era polvo refinado, pero la mujer era doblemente refinada, un paso más distante de la tierra. La mujer fue hecha de la costilla de Adán, no de su cabeza para que gobernara sobre él, no de sus pies para que él la pisoteara, sino de su costado, de debajo de su brazo para que la protegiera y cerca de su corazón para que la amara. Mire qué hermoso comentario. Fuimos sacadas de la costilla de Adán, no de la cabeza, porque no podemos gobernar al hombre. Estamos sometidas al varón. No de los pies para que el hombre nos pisotee, sino de la costilla. ¿Dónde está la costilla? Las costillas están de este lado, que quedan cerca del corazón. El hombre puede extender su brazo y proteger a su amada esposa y la puede amar porque fue sacada de cerca de su corazón. Entonces, la mujer debe de ser amada, debe de ser cuidada y debe de ser protegida por el varón dentro de lo que es el vínculo matrimonial. Sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre ha tratado a la mujer como alguien inferior a él, a causa del orgullo, la ignorancia o la perversión moral, y como consecuencia la ha esclavizado y la ha desvalorizado y la ha degradado. En la actualidad, en muchas tribus paganas, la mujer es apenas un objeto, la que lleva la carga sin derecho de igualdad. Aunque el pecado afectó la identidad y el valor y propósito de la mujer, Cristo restauró nuestra dignidad. Y en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, en diferentes pasajes bíblicos, se enseña la manera correcta en que se debe valorar, amar y respetar a la mujer, que también es hecha a imagen y semejanza de Dios, al igual que el varón. Y por lo tanto somos iguales en valor ante los ojos de nuestro Creador. Obviamente que tenemos diferentes roles dentro de lo que es la familia, pero ambos, tanto el varón como la hembra, tenemos el mismo valor ante los ojos de nuestro Señor. Desafortunadamente fue la mujer quien fue seducida por la mentirosa voz de Satanás. Y a causa de la desobediencia de Adán y Eva vino la maldición sobre toda la humanidad. Fue la mujer la que pecó, fue la primera que desobedeció, miró el árbol, lo codició, tomó del fruto y luego compartió el fruto con Adán, porque nosotras somos bien compartidas. Somos bien compartidas, somos bien misericordiosas. Pero fíjese qué es lo que compartimos, amén, porque a veces compartimos murmuraciones, a veces compartimos chismes y eso no es correcto. Tenemos que compartir sabiduría, obediencia a nuestro Señor. Entonces Eva pecó, Adán pecó y la humanidad cayó en maldición. Justo después de la caída de Adán y Eva vino la primer profecía y la promesa del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Y eso nos lo enseña la palabra en Génesis 3:15. Dios le habló a la serpiente y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aunque Eva fue la que pecó, también fue una mujer la que trajo al mundo a nuestro Salvador Jesucristo. Un vaso que el Señor usó para traer al Salvador. Uno de los aspectos más importantes en la creación de la mujer que debe destacarse es que Dios la creó para multiplicarse y llenar la tierra de hijos e hijas, lo cual hemos hecho muy bien. Hemos trabajado y hemos multiplicado, nos hemos multiplicado y hemos llenado la tierra. Yo creo que mi familia y yo ya ocupamos un lugarcito especial en toda la creación porque ya somos un buen montoncito. Llegamos aquí mi esposo y yo con solamente 3 y ahorita ya somos como 16 o no sé cuántos. Entonces el Señor nos ha bendecido, nos ha multiplicado. ¿eh? Entonces ese papel de dar vida lo hemos hecho muy bien. Aleluya. El Señor nos dio esa bendición de poder dar vida. Y por lo tanto es un privilegio poder trabajar o poder estar dentro de la voluntad de Dios o dentro del trabajo que nosotras desarrollamos como mujeres. Nosotras fuimos llamadas a multiplicarnos, a tener hijos y tenemos la bendición, las que estamos aquí, de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y nos ha dado la bendición de tener hijos dentro del camino cristiano o hijos que vinieron después al camino cristiano, que nosotras como madres, teniendo la sabiduría de Dios, podemos educar dentro de la palabra del Señor y guiar a nuestros hijos para que nuestros hijos den gloria a Dios por medio de su vida. Esa es una responsabilidad muy grande que el Señor nos ha dado a nosotras las mujeres y también a los varones obviamente, pero la mujer es más de casa. La mujer cargó a su hijo por 9 meses en el vientre. La mujer está más apegada a la familia. La mujer tiene yo le decía cuando no conocía al Señor, que la mujer tiene un sexto sentido. Así lo llamaba cuando no conocía al Señor, porque nosotras podemos edificar la casa con amor, podemos darnos cuenta fácilmente de los problemas que hay dentro del hogar, podemos ver que algo no está bien. Y ahora yo no lo llamo el sexto sentido, sino que lo llamo que fue la forma como Dios nos creó. Dios nos hizo ayudas idóneas para el varón y nos puso dentro del núcleo de una familia porque somos ayuda, somos necesarias, podemos dar vida. Dios nos dio algo muy especial a las mujeres para poder edificar nuestra casa con sabiduría, bajo la guianza del Señor. El diseño divino de la mujer en el plan redentor de Dios fue creada como ayuda idónea, capaz de nutrir y de dar vida. En Génesis 2:18 vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aunque este versículo ya no lo sabemos casi todos, vamos a recordarlo. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces cuando Dios iba a crear a la mujer, dijo que iba a hacer una ayuda idónea. Y la palabra ayuda tiene un significado muy importante. En el contexto de la Escritura es ser, la cual también es atribuida a Dios en otros pasajes de la Biblia, donde Él se revela como nuestro ayudador. O sea que la palabra ayuda tiene el mismo significado en las Escrituras, en algunos versículos de la Escritura, cuando Dios dice que Él es nuestro ayudador. Entonces es una palabra bien importante y eso nos da a entender que nosotras podemos dar mucho como mujeres de Dios, que podemos dar mucho dentro del matrimonio, que podemos dar mucho en la educación de nuestros hijos. Si usted todavía trae complejos de baja estima, hermana, de la vida pasada antes de conocer a Cristo,
si todavía tiene rechazo en su corazón, si todavía trae dolor por la humillación, por el maltrato, porque así es como se vive en el mundo. La mujer está denigrada, la mujer está desvalorizada, la mujer en algunos lugares está todavía esclavizada a los deseos del hombre. Cuando yo llegué al camino del Señor, para mí fue maravilloso, fue hermoso poderme dar cuenta de que Dios me ama y de que Dios me da un valor a mí muy importante dentro de su reino celestial. Cuando usted se da cuenta del valor que tiene ante los ojos de Dios, toda esa vida de humillación, de baja estima, de maltrato, queda atrás, ya se la entregamos al Señor. Y nosotras en Cristo tenemos la posibilidad, la bendición de podernos sanar, de podernos liberar de esa vida pasada y de vivir ahora tal y como somos, tal y como el Señor nos llama, hijas de Dios, la corona de la creación, herederas del reino celestial, llamadas para servir al Señor. En esta época usted fue llamada para servir a Dios. Esta es la época que a la iglesia nos tocó vivir. Es una época mala, muy mala. Es una época llena de pecado. Es una época donde se necesita que la mujer virtuosa se levante y se ponga en su lugar y empiece a clamar al Señor, a llenarse de fe, a llenarse de fuerza, a llenarse de honor, a tener misericordia, a vestirse con vestiduras de justicia y a hacer el trabajo, el rol que el Señor nos dejó como ayuda idónea, como hijas de Dios. Muchas veces ponemos la mirada en lo que está pasando fuera, en los problemas que hay fuera, problemas del gobierno, problemas económicos, problemas de guerras, problemas de abuso, problemas de muerte, de secuestros. Es la época en la que el Señor permitió que usted y yo estuviéramos aquí. Y es la época que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar bajo la ayuda de Dios. Tenemos que vestirnos de fuerza, olvidarnos de todo lo que nos dañó, todo lo que nos lastimó, todo lo que dejamos en el pasado, y vestirnos de la fuerza que nos da el Señor y hacerle frente a los problemas que estamos viviendo el día de hoy en la sociedad, como hijas de Dios. En la Escritura, hermanas, tenemos grandes ejemplos de grandes mujeres que enfrentaron épocas difíciles y con la ayuda del Señor vencieron. Y el Señor está con usted y está conmigo. Nosotras somos ayuda y el Señor es nuestra ayuda en todo momento. Dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. No le tenga miedo a lo que está pasando en este momento alrededor de usted. Miren, últimamente en esta semana me he dado cuenta de casos, hermano, que me dejan meditando y entristecida. Situaciones horribles que están pasando en algunas familias que no conocen del Señor. Hay situaciones feas que pasan también dentro de la casa del Señor. Y nosotras debemos de cuidar este entorno. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cuidar Templo Berea, de cuidar que en Templo Berea no se mueva la maldad, que en Templo Berea no se mueva el pecado, que no se mueva la división, que no se mueva el rechazo. En Templo Berea debemos de cuidar que nosotros como hermanos tratemos de vivir en armonía, como dice el Señor, como quiere el Señor, como lo desea el Señor. Así es como la iglesia debe de vivir. Hay casos, hermanos, donde se presentan abusos sexuales dentro de una congregación. Pastores que han abusado personas. Pastores que se han ido con dinero. Gente que ha traído división. La iglesia está atravesando por una etapa muy difícil. Y dele gracias a Dios porque nosotros estamos bendecidos por el Señor. Dios nos ha guardado esta iglesia
de tanta maldad. Miguel Ángel, ¿puedes venir por favor? Aquí está el varón que no habla español, para ver si me puedes traducir. El Señor nos ha guardado de toda esa maldad y le damos gracias a Dios por lo que ya ha hecho en Templo Berea, y por eso le digo que cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestro entorno cristiano, nuestra unidad como hijos de Dios. Por lo tanto, la ayuda que la mujer da dentro del plan redentor de Dios es muy importante. Vemos a mujeres en el transcurso de la historia que fueron grandemente usadas por Dios, que con valentía, con fe, con misericordia y entregadas a Dios cumplieron su propósito en el Señor y quedaron registradas en el libro sagrado. Cuide su familia, cuide sus nietos, cuide sus hijos, cuide su relación matrimonial. Cuide la hermana. Ahorita están pasando, le vuelvo a repetir, cosas muy desagradables dentro de la sociedad. Vamos a ver dos mujeres muy valientes que fueron grandemente usadas por Dios. Abra su Biblia allí en Éxodo, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Gracias, Brenda. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. So we're going to read in Exodus 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Sifra and the name of the other Pua. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this thing, and saved the male children alive? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. And so it was because the midwives feared God that he provided households for them. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. El pueblo judío se hizo fuerte en Egipto, The Jewish people became mighty in se Egypt. empezó a multiplicar, They began to multiply, y Faraón estableció una ley and Pharaoh established a law en contra del pueblo judío. against the Jewish people. Él mandó decir que todos los bebés que nacieran niños deberían de morir, deberían de ser asesinados. He sent to say that all male children should be killed. Pero estas parteras
dos mujeres But these midwives, two women, que a veces no les damos tanta importancia, that sometimes we don't give much importance to them. que quizás en aquel tiempo pasaron desapercibidas, That maybe in those times they just got by. marcaron una diferencia muy grande en el pueblo judío. They noticed a great difference in the Jewish people. Aquella época estaba llena de dolor. In those times, it was full of pain. Aquella época estaba muy mal en el pueblo judío. In those times, the Jewish people were very in a bad time. Y estas parteras, And these midwives, en lugar de hacer lo que dijo Faraón, instead of doing what Pharaoh told them, en lugar de obedecer al gobierno de aquel tiempo, instead of following the rules of the government, la ley de aquel tiempo, the law of those times, decidieron no obedecerla. they decided to disobey. Aún a pesar de que a ellas se les podía quitar la vida. Even then, even knowing that they could be killed. Estas parteras dijeron, no, no los vamos a matar. These midwives says, no, we're not going to kill them. Y cuando Faraón se dio cuenta de que no estaban matando a los niños, And when Pharaoh realized that they were not killing Faraón las mandó llamar. the male children, Dice, ¿por They were qué called. están preservando la vida de los niños? and they said, why are you saving their lives? Y ellas con mucha astucia, con mucha And sabiduría, without them with a lot of knowledge. ellas dicen, es que cuando nosotras llegamos, las mujeres hebreas que son fuertes And they said y que son robustas, that the women were lively. dan a luz They give birth antes que vengan ellas. before they came. Y fíjese, hermano, la valentía And look at the bravery que tuvieron que usar estas mujeres that these women had to para use enfrentarse al gobierno egipcio. to go against the Egyptian government. La valentía que tuvieron que usar ellas para preservar la vida de esos bebés que estaban naciendo en aquel tiempo. The bravery that they needed to have to save those children's lives. Porque cuando tú llegas a conocer a Dios, Because when you come to know God, tu temor no está fundamentado ni en el gobierno, your ni en la ley del gobierno. fear is not in the law of the Tu government. temor está fundamentado en el Señor cuando conoces quién es Él. It's in the Lord when you know who He is. Y las parteras, en lugar de tenerle temor al gobierno de aquel entonces, And the midwives, instead of being afraid of the government of those times, tuvieron temor a Dios. they feared God. Pusieron a Dios primero, They put God first antes que ellas mismas before themselves y antes que el gobierno de aquella época. and before the government of those times. Ellas temieron a Dios. They feared God. Dice el 21, y por haber 21 las says, parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. And so it was because the midwives feared God that He provided households for Porque them. eso es lo que sucede cuando uno pone a Dios en primer lugar y cuando uno teme a Dios con respeto. Because that is what happens when you fear God. Dios te With respect. bendice. He blesses you. Dios no te bendice de acuerdo a lo God que does está a not tu bless you alrededor. according to what's around you. Dios no te bendice de He does acuerdo a not las bless you leyes que hay a tu according alrededor. to the laws that are around you. Dios te bendice cuando tú lo God blesses pones a Él en primer lugar. When you put Him in first place. Dios te bendice cuando God tú blesses pones you. en práctica lo que Él habló en su palabra. When you practice what He speaks in His Word. Es cuando Dios te bendice. That's when God blesses you. Y estas mujeres valientes And these brave women preservaron la vida de esos bebés, saved the lives of these pero children. luego But Faraón tomó otra alternativa. Pharaoh took another route. Y él dijo en el 22, And he said in 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. so Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. De alguna manera, One way or another, Satanás Satan quería evitar el nacimiento de ese gran líder, wanted to que iba a avoid the venir al mundo. birth of this great leader that was going to come to the world, la vida de Moisés. the life of Moses. Si usted se recuerda también, If you also remember, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que when our Lord pasó? Jesus was born, what happened? Se mandaron matar los niños menores de 2 años. All the male children Por under medio de 2 Herodes. were sent to be ¿Por killed qué? Porque by el Herod. enemigo trata Why? de alguna manera Because the enemy de tries estorbar to los hinder propósitos redentores del Señor.
the purposes of the Lord. Por eso es importante That's que en why it is este important tiempo, that in these times, donde la venida del Señor ya se acerca when the coming of the Lord y is coming habiendo close, tanta maldad, and there being so much y evil, tomando en cuenta la Escritura, and taking in account the word, donde dice que en los últimos where it tiempos says that in the last days, el amor de muchos se enfriará, the love of much will become cold. algunos apostatarán de la fe, el hermano se entregará con el hermano. Es importante It is important que la iglesia se fortalezca en el Señor, for the church to be, que la iglesia camine Lord. con fe to walk in y faith, que nos cuidemos, hermanos, and to take care of one unos a another, otros, y que oremos unos por otros, and for us to pray for one another, porque el enemigo because the enemy está tratando de estorbar is trying to hinder que la iglesia llegue a la meta, for the church to get al llamado goal. de la salvación, to the calling of salvation, a la salvación de nuestras almas. for the salvation of our souls. Necesitamos estar en intercesión. We need to be interceding. Se mandó matar a los niños, The male children were sent to be killed, echarlos al río. to take them and cast them into the river. Y vamos a ver otra mujer valiente. And we'll see another brave woman. Esta mujer This woman hizo un plan, made a plan, una estrategia a strategy, para poder preservar la vida de su hijo. to be able to save his child's life, her child's life. Ahí vamos a seguir leyendo So let's keep reading. en 2 del 1 al 3 en Éxodo. Exodus 2, 1 through 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, And a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. So the woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a beautiful child, he hid him for 3 months. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, Dice el 4. put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. And 4 says, Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. and his sister stood afar off to know what would be done to him. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Then the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, and her maidens walked along the riverside, and when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. And when she opened it and saw the child, and behold, the baby wept, and she had compassion on him and said, This is one of the Hebrews' children. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño? Then his sister said to Pharaoh's daughter, Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. And Pharaoh's daughter said to her, Go. So the maiden went and called the child's mother. Y estamos hablando de la madre de Moisés, And we're speaking of Moses' mom, una mujer que con la guianza de Dios, a woman that with the guidance of con la God, sabiduría de Dios, with the knowledge of God, con la ayuda de Dios, with the help of God, pudo preservar a su hijo escondido por 3 meses. could hide her child for 3 months. Usted puede imaginarse Can you imagine la situación. The situation. Si ese niño If that lloraba child fuerte, would have cried loud, alguien por ahí lo podía escuchar somebody would have heard him. y iba, aquí está un niño, échenlo al río, And they would have said, Look, the child is here. Cast him into the river. mátenlo. Kill him. Esa era la historia que That was estaban the story viviendo en aquel tiempo. That they were living in that time. Entonces esta mujer, So this Jocabed, woman- la mamá de Moisés, Moses' mother
lo tuvo por 3 meses con ella, Had him escondido. with her for 3 months hidden. Y esta mujer es tan And this maravillosa la forma como ella It's so trabajó con marvelous sus hijos. in the way that she worked with her children. Es poco mencionada It is not, en she's las not very mentioned, predicaciones, pero esta mujer fue madre de 3 líderes. but this woman was a mom of 3 leaders. La palabra Jocabed significa gloria de Jehová o Jehová es nuestra gloria. This word means glory of God or God is our glory. Esta gran sierva de Dios This great servant of God dio a luz 3 figuras importantes de la historia de Israel. gave birth to 3 important figures in Israel. Vaya conmigo allá, Números 26:59. Go ahead and go to Numbers 26:59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. The name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt. And to Amram she bore Aaron and Moses and their sister Miriam. Entonces aquí vemos que la madre de Moisés So se we see llamaba that Jocabed Moses' mother was Jochebed, y que venía de la tribu de Leví and she came of the tribe of Levi. y que dio a luz And she a gave birth 3 grandes personajes de la historia bíblica. To 3 great characters in the biblical stories. Y podemos entender que en aquel tiempo había un decreto de matar a todos los niños varones. And we can see that there was already a decree to kill all the male children. Pero al igual que las parteras, And the same as the midwives, Jocabed no temió Jochebed a was la not orden afraid del rey, of the order of the ni king, se sometió a la orden del rey. nor did she submit to the order of the king. Y la iglesia de ninguna manera debe de someterse a algo que vaya en contra de la palabra de Dios. And the church should in no way submit to anything that is against what the Lord says. A veces nosotros, las mujeres, Sometimes us as women, nos sometemos we submit porque la palabra dice que nos tenemos que someter al varón. because the word says that we should submit to our husbands. Pero así como la palabra de Dios nos enseña que las mujeres se But as tienen the que word of God someter al says that we varón, need to submit to our husband, también la palabra dice que el The word varón also se says tiene que someter a Cristo. that the husbands need to submit to Christ. El varón es cabeza de la mujer, The husband is head of the woman, pero Cristo es la cabeza del varón. but Christ is the head of men. Entonces, cuando la mujer se somete al varón, So when the woman submits, debe de ser men, de acuerdo it needs to be according a lo que la palabra está estableciendo to what the word is establishing, y de acuerdo a And que el according- varón se está sometiendo a Cristo y a la palabra de Dios. to the man submitting to what Entonces Christ tiene que haber and un the word orden say. dentro del matrimonio. So there needs to be an order within marriage. Y esta mujer valiente junto This con su brave woman, esposo alongside her husband, no temieron a la orden were not afraid of the order del gobierno de of the aquel government entonces, of those days. sino que escondieron a su hijo pequeño They hid their small child, y con fe, and with faith, porque si no hay fe no podemos hacer nada. because without faith we can do Con nothing. fe, With faith, con valentía, with bravery, escondieron al pequeño Moisés, they hid small Moses, no temiendo a la orden del rey, not being afraid of the king's order, y establecieron un plan and they established a plan para que la princesa o la hija de so Faraón that princess pudiera encontrar a ese bebé que iba or the son of Pharaoh would en esa find arquilla. this baby. Esta mujer This woman, llamada Jocabed Jochebed, dio a luz a Moisés, gave birth to Moses, dio a luz a Aarón Aaron, y dio a luz a María o and Miriam. Miriam. Moisés, como todos sabemos, Moses, as we all know, fue el hombre que Dios usó, was the man that God used,
que llegó a ser uno de los mayores líderes nacionales that he was one of the major y leaders legisladores and legislators que el mundo haya conocido that the world had como el known libertador de Israel. as a freer of Israel. Aarón, Aaron, quien se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, who became the first, y a partir de él viene High todo el priest. linaje del sacerdocio. and after him, Miriam, priesthood comes. Miriam, una mujer poetisa, a poet, adoradora de Dios, worshiper of God, que estuvo íntimamente ligada a That was sus dos intimately hermanos en la historia de intertwined Israel. with her brothers in Israel. Nosotros podemos ver We can see que hay un gran hombre en la historia, that there is a great man in history. podemos ver que hay un gran adorador, We can see that there is a great worshiper. podemos ver que hay un gran siervo de We Dios, can see that there is a great pero le servant of aseguro God. que detrás de una persona But I can assure you that que behind a tiene person, temor de Dios that has the y fear que le of God sirve a Dios, and that serves hubo God. una mujer there was a woman que oró, that prayed, que enseñó, that taught, que disciplinó that disciplined, y que trató de sacar a su And that familia adelante. tried to get her family. Ese es el ahead. papel que That is nosotras como the role. mujeres That is as debemos de women. desarrollar en nuestra familia. We need to have in our family. Instruir a nuestro hijo, Instruct our a child, nuestro nieto en el our camino de grandchild, Dios. in the way of God. Orar por nuestros Pray hijos for our valientemente. children bravely. Pedirle al Señor que Ask se the cumpla Lord el propósito en cada miembro de purpose nuestra familia. in every person of our family. Hermana, vestirnos de honor, Sister, dress ourselves with honor, de sabiduría en nuestra manera de hablar. wisdom in the way we speak. Medite cómo van los caminos de su casa. Meditate how you walk. Medite si in the usted ways of está your home. haciendo lo correcto dentro de su casa. Meditate if you're doing what is right in your home. ¿Cuáles son aquellas costumbres? What are those Porque customs? a veces tenemos malas costumbres Because que sometimes we tenemos have que cambiar. Bad manners or customs ¿Qué that we need to malas change. costumbres como mujeres están afectando a nuestra familia? What bad customs are we doing that are affecting our family? El llamado de Dios para The su calling vida, of hermana, God es for your life grandísimo. is great. Es grandísimo. It is great. Nosotras podemos marcar la diferencia dentro de nuestro hogar. We can mark the difference in our home. Vamos a ver el tercer y último ejemplo Let's see the third and last en Loida example. y Eunice. Segunda de Timoteo 1 del 3 al 5. 2 Timothy 1, 3 to 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis prisiones, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. I thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day, Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Dos mujeres importantísimas en Two la vida de important Timoteo. women in the life of Timothy. Una era su madre y otra One era su abuela. Was his mother and the other was his grandmother. Estas dos mujeres servían These two al women Señor con una fe genuina, Serve the Lord with a genuine faith, transparente, transparent, de tal manera que el apóstol Pablo las recuerda en su epístola In a such Timoteo that Apostle Paul remembers them y testifica de ellas. and testifies of them. Su fe no Their era faith fingida, era genuina. Was genuine, Y Timoteo aprendió mucho and Timothy learned a lot de su madre y de su of his abuela, mother and grandmother, porque ellas
instruyeron a Timoteo desde su niñez en Because they las Sagradas instructed Escrituras. Timothy since he was young. Educaron a They Timoteo educated Timothy de tal manera que In such a way Timoteo vino a ser participante también that Timothy also was a participant de esa fe genuina of that genuine faith que habitó en su madre y en su abuela. that was in his mother and grandmother. Dice says- segunda de Timoteo 3:15, 2 Timothy 3:15. y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Así que Timoteo desde Timothy, su niñez since he was young, fue instruido Was instructed por estas dos grandes mujeres. by these two great women. Y Timoteo fue un gran And Timothy siervo del Señor, was a great servant of the Lord. fue un pastor, He was a pastor, shepherd. fue un gran colaborador que apoyó a Pablo en sus viajes misioneros. Y estuvo instruido en las Sagradas Escrituras desde su niñez. And he was instructed in the Holy Scriptures since he was young. Aunque la madre de Timoteo pudo haber tenido problemas Even though Timothy's mother could have had problems, porque el padre de Timoteo era griego. because Timothy's father was Greek. Y usted sabe que dentro de la cultura griega And you know that in Greek culture, hay costumbres muy diferentes there are different a lo que es la customs cultura hebrea. to what the Hebrew ones are. En la cultura hebrea se adora a In the un solo Hebrew, Dios. They only worship one God. En la cultura griega hay In Greek, idolatría There is y idolatry, se adora a diferentes dioses. and they worship different gods. Creo yo que la I madre de believe Timoteo That Timothy's mother tuvo que ser fuerte, had to be strong, tuvo que ser firme, had to be steadfast, tuvo que ser valiente had to be brave para instruir a su hijo to instruct her son en las Sagradas Escrituras. in the Holy Scriptures. Y esa fe que había en And this faith ella that was in her fue heredándose hasta la tercera generación. ran until the third La tuvo generation. la abuela, Had the la grandmother, tuvo la madre the mother, y después la tuvo Timoteo. and then Timothy. Todo lo que hagamos dentro de Everything we nuestra do vida cristiana within our Christian lives deja una herencia a nuestra leaves an siguiente inheritance generación. to the next generation. Yo no quiero que mis hijos vean en mí a una mujer débil. I don't want my children to see a weak woman. Yo no quiero que Me. mis hijos vean en mí a una mujer insegura, I don't want my children to see a una mujer an incrédula. insecure woman, an unbeliever. Porque yo sé que mi conducta, que Because I mi know that my manera de conduct, vivir la vida that my way of living, cristiana, my Christian life, de esa manera les puede afectar a ellos. it can affect them. Y ellos pueden aprender de mí algo they que can es learn incorrecto. Something from me that is incorrect. Por eso, hermana, le animo That is why, a que sister, usted viva una I fe encourage you genuina, to live como la a vivieron genuine estas faith, dos mujeres de just like Dios. these two women of God did. Que sea fuerte. Be strong. Ya no lloremos por cualquier cosa, hermana. Let us not cry for Mire anything. que ahora que Just yo ya for estoy anything. grande de edad, Now that I'm a little older, ya sentí lo que es la menopausia, I started to feel what el menopause cambio was. emocional, Emotional change, la sensibilidad sensibility que tenemos a veces dentro de esta etapa de nuestra vida. that sometimes we have in this phase of our Pero life. lo sentí un poco tiempo, But I felt it ¿Por for a qué? short amount of time. Why? porque Dios es mi ayudador. Because God is my helper. Porque yo tengo quien me sane, Because I have who to tengo heal me. quien me restaure, I have who to tengo restore quien me. me ayude. Who help me? Yo le pido al Señor, dame ask la the Lord, gracia give para me estar grace bien. Yo no to quiero be estar okay. llorando todo el tiempo I don't por want la to be crying all nada. the time out of nowhere. No quiero estar sensible. I don't want to be sensitive. Yo le digo al Señor, I ask the ayúdame Lord, en help mis me emociones. in my emotions. Yo quiero luchar. I wanna fight. Hasta el último día de mi vida Till the last quiero day of my life, luchar. I wanna fight. Porque sé quién está conmigo. Because I know who is Y with me. quiero dentro de mi I vida want within my life, espiritual my dejar spiritual un life, buen testimonio a mi To leave familia. a good testimony to my Que family. mis hijos se That recuerden, my children can que mis remember. nietos se recuerden. For my Sí, grandchildren to tuve remember, yes, muchos problemas. I had a lot of problems. Sí, tuve Yes. debilidades. I had Sí, weaknesses. fallé muchas Yes, I veces, failed a lot of times. pero nunca dejé But I de never servirle a Dios. stopped serving Nunca God. dejé I de never practicar mi fe. To
to practice faith. Nunca dejé I never que el stopped. problema se me subiera a la cabeza. I never let Porque yo the sé problem to quién get to está my head conmigo. because I know who is with Y me. he sido llamada, y And I have usted ha been sido called. llamada, And you have hermano. been called. Usted ha sido llamado You have been called, a sister, pelear la brother, buena batalla to de la fight the fe. good fight of faith. Ha sido llamado a dejar been ese called ejemplo de fe to leave that a sus example of nuevas faith to your generaciones. new generations. Hermano, ya no seamos Brothers, débiles. let's not be weak. Ya no nos alejemos de Dios por Let's not cualquier get away problema. from God with any problem. No nos alejemos de la iglesia por Let's not get away cosas from que no church valen la for pena. things that are not worth it. Analícese y medite cómo está su vida espiritual. Analyze and see how your Porque spiritual life dejar a is. Dios por un Because to leave problema God for a es un problem error tremendo. is a great error. Es dejar lo más valioso, lo It's que to te da leave the most identidad, lo que te da precious thing, the vida, one that lo gives que you te life, alimenta, identity, feeds por you. algo pasajero For something que no tiene la menor importancia. that has no Los problemas importance. sí nos dañan, sí nos Problems hurt lastiman, us. pero son problemas. But they're just problems. El problema no tiene que manejar mi vida. The problem should not. Yo tengo que Drive my aprender a life. manejar el I need problema. to learn how to ¿Y cómo take care lo of voy the a problem. How manejar? will I take care of it? Con la ayuda With de the mi help Señor. of God. Así es como se That is manejan how los problemas. we take Con care la of ayuda de problems. Dios With the help of God. y con la sabiduría de Dios. with the wisdom of God. Deje de estarse lamentando por el pasado, Stop por lamenting lo que le for the past, hicieron, for what they por lo did to que le you, maltrataron, por las for who hurt you, palabras for the words. que le provocaron rechazo. Suéltelo. Ahora That somos caused you to hijas reject. de Let it go. Dios. Now we are children of Usted es God. una perla preciosa en las You're a manos de precious Dios. pearl in the hands of God. Usted es una mujer de mucho valor. You are a woman. Usted puede marcar una diferencia en su You familia. can mark a difference in your family. Vamos a seguir adelante, hermanas. ¿Cuántas dicen amén? Let's keep moving forward. How many can Vamos say a amen? seguir luchando. Let's keep fighting. ¿Cuántas dicen How amén? many can say amen? Entonces soltemos las ataduras So let's go. que están estorbando nuestra vida. Let go of those things that are hindering in our Y lives. vamos, mujeres guerreras y valientes, a seguir caminando women, hacia la meta. keep walking to Que the si goal. alguien no la quiere, que But if alguien la someone does not desprecia, like que alguien you, la somebody rechaza, rejects you, el amor perfecto de Dios está en su corazón. the love of God is in your heart. El amor eterno de Dios The está eternal en love su of God corazón. is in your heart. No hay por qué lamentarse. There's no reason to lie. Viva con la identidad que Dios le dio. Póngase de pie, por Go favor. ahead and stand.